Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos miren, nos vean, nos oigan el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que desafortunadamente este fin de semana trajo muchas noticias negativas y es el tema de la justicia por mano propia. Entonces el día de hoy vamos a tratar de indagar realmente si eso en teoría, a pesar de lo socialmente aceptado que es, podría considerarse una solución definitiva al problema de la violencia que estamos viviendo en los países latinoamericanos y en especial en Colombia. ¿Cuál es la diferencia entre legítima defensa y justicia a mano propia? La legítima defensa es un eximente de responsabilidad penal que permite a quien la ejerce causar un daño a aquel que pone en riesgo un derecho propio o ajeno y ese riesgo es inminente, o sea, es decir, en verdad la persona está poniendo en riesgo daño a la vida, a la integridad personal o cualquier otro derecho y te permite a ti ejercer esa legítima defensa. En cambio, la justicia por mano propia es que personas no avaladas por el Estado, sino ciudadanos de a pie, que no tienen ningún tipo de autoridad dada por la ley, ajustician, apedrean, linchan a un presunto criminal acusado por un tercero, normalmente la víctima, en vez de entregarlo a las autoridades, ejecutando un acto de apalamiento absoluto de manera cruel, inhumana y degradante. Cualquiera cree que existe una similitud entre el uno y el otro y es la gran confusión que está en nuestra sociedad hoy, creer que la legítima defensa es la justicia por mano propia. Desafortunadamente tenemos ejemplos de todo tipo. El ejemplo del profesor del CDI, Carlos Meisel, que terminó acusado de violación de manera injusta y que terminó probando que nada tuvo que ver con una violación, pero aún así fue linchado porque es que ese examen de medicina legal todavía no había llegado. O el caso tristísimo donde una víctima de robo termina falleciendo por el ataque de los ladrones que en venganza por salir a perseguirlo para dispararle termina muerto con 2 tiros en la cabeza. Hay muchos casos donde la justicia por mano propia no ha sido un éxito, ha sido un total fracaso, porque desafortunadamente terminan las víctimas sufriendo daños, ya sean los apaleados injustamente o las personas que jamás debieron haber fallecido en un lugar de los hechos por tratar de defender su patrimonio personal. ¿Y esta justicia a mano propia también es castigada legalmente? ¿Qué castigos se dan a las personas que toman esta justicia por mano propia? Es una maravillosa pregunta porque a pesar de que la ley establece que no es procedente ejecutar actos de justicia a mano propia, han sido pocas las veces que se ha procesado a una persona que ha ejecutado situaciones de justicia a mano propia en masa. Cuando la actuación o se puede decir, el acto de justicia a mano propia lo ejecuta un individuo contra otro individuo, tiende a haber una individualización de aquel que ejecutó la justicia a mano propia y por tanto un procesamiento de esa conducta. Pero cuando al presunto delincuente lo coge una turba y lo castiga, es muy poco probable que se pueda llegar a la individualización de esas personas que ajusticiaron a mano propia. O sea, en conclusión, se tiende a procesar a la persona que individualmente ejecuta el acto de justicia a mano propia, pero no a las turbas que ejecutan dicho acto. En el caso de la legítima defensa, ¿cómo se maneja el tema de la judicialización? Pues primero que todo, la legítima defensa se alega en un proceso penal, o sea que ya per se hay un estándar de prueba, hay un valor de las argumentaciones y el abogado defensor que intente de alguna manera u otra alegar la existencia de una legítima defensa va a tener que argumentarlo de manera muy precisa conforme a los cánones de ley y la jurisprudencia. Tiene que probar que estaba en riesgo el derecho, que ese riesgo era real, que ese riesgo era inminente y tiene que entrar a construir una teoría del caso en el que la persona se encontraba avalada por la ley ante ese riesgo y ese miedo a sufrir ese daño a su vida o a su integridad personal para poder ejecutar el daño en el otro. Mira la diferencia con la justicia a mano propia. La justicia a mano propia literal es un chisme que corre sobre el presunto criminal que aparece de la nada y que efectivamente es apaleado por una turba. Claro que hay veces que son
sorprendidos en flagrancia, pero la flagrancia no te da licencia para paliarlo, te da la licencia para entregarlo a las autoridades. Entiendo que a todos nos dé gana de apalearlos, eso es diferente a que lo hagamos, son dos cosas completamente diferentes. Tenemos dos casos puntuales que se han presentado en estos días en la ciudad de Barranquilla. Tenemos el caso del profesor del CDI que fue agredido por una multitud de personas porque presuntamente había violado a una niña. Ahora el profesor pues tiene ya los exámenes de medicina legal y pues que dicen que él no violó a la niña. En este caso, que las personas lo agredieron. En este caso, ¿qué se presentó? Primero, que el sistema judicial es una conquista democrática. Se nos olvida que al final puede haber desinformaciones dentro de las personas que han sido víctimas y puede haber problemas de comprensión de lo que es justo e injusto por los propios ciudadanos. El sistema heterocompositivo, es decir, hay dos partes enfrentadas y un tercero que resuelve el problema, que es el sistema judicial, obliga a tener unos estándares argumentativos de tipo probatorio, de tipo argumentativo y retórico, que hagan convencer a un tercero imparcial e independiente de que ese hecho ha ocurrido. Lo que ocurre en este tipo de casos es que las emociones, la intención de la víctima de buscar justicia pueden terminar nublando quién puede ser la persona culpable del acto que efectivamente le ha causado el daño a su hijo, a su hija o a cualquier familiar. Este es un ejemplo típico de cómo la justicia por mano propia hubiera podido terminar causándole la muerte a un profesor que jamás, al parecer, tuvo que ver con el acto. Si mañana en un proceso judicial termina demostrándose que el profesor efectivamente ejecutó el acto del que se le acusa, pues tendremos un sistema judicial que avalará bajo un debate argumentativo de parte y contraparte dicho sistema. Pero una señora no puede creer que una persona es la que cometió un ilícito, acusarlo públicamente y ser esa persona linchada. Ese proceso, por mucha credibilidad que tenga la persona, es el acto de injusticia más alto que hay en nuestra sociedad. Tenemos otro segundo caso que es el del ingeniero al cual le cometieron el hurto de un reloj y él se baja de su camioneta a intentar dispararle a los delincuentes, pero pues fracasa en el intento. En este caso, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, primero, paz en su tumba y a su familia mis condolencias absolutas. Era corazonista y bueno, ha sido un caso de un infortunio absoluto. Sin embargo, obviamente en este caso tan triste, miren que ahí es donde discutiendo entre colegas y con otras personas que no necesariamente pertenecen a la profesión del derecho, concluimos lo que te voy a decir. Hay veces que ejecutar la justicia por mano propia puede salir mal. Y este es un caso de ese ejemplo. Es preferible dejarse robar, suena mal, pero sí. Es preferible poner y tratar de buscar justicia a través de los medios adecuados y legalmente establecidos para ello, sí. Y este caso tan triste, otra vez digo, es un ejemplo muy triste de lo que puede ocurrir cuando ejecutamos justicia por mano propia. Él desafortunadamente fue víctima de un hurto, intenta recuperar su bien, sale a perseguir a los ladrones miserables que lo robaron y desafortunadamente desconocía que estos venían en una banda, dos ladrones más que venían por atrás o uno, no recuerdo bien, termina disparándole en la cabeza. 2 tiros. Es preferible esperar la actuación de los entes entrenados para ello, para poder volver uno a casa y estar con su familia tranquilo a pesar de haber perdido un Rolex o cualquier otro bien material. Este es un ejemplo de por qué hay que ponerle un stop a esto. Pero esto no es culpa de la víctima, esto es culpa de las autoridades mediocres que tenemos hoy en día que no han podido detener esta escalada de violencia y de hurtos en la ciudad. Esto no es culpa de la víctima, esto no es culpa de su familia, es culpa de que han visto que los ciudadanos se ven obligados a armarse ante la inacción de las autoridades. Entonces es un caso muy triste de por qué yo creo que la justicia por mano propia está llamada a fracasar, cuando eres la víctima del robo y la víctima del peor delito, es decir, la defensa del delincuente
tratando de proteger su vida. Yo creería, sin lugar a dudas, que aquí hay una falla en el servicio de seguridad por parte del Estado. Yo no estoy diciendo que el Estado, en todas las situaciones en que ocurre un robo, un hurto, un homicidio o cualquier otra conducta punible, está llamado a responder, pero sí estoy diciendo que en el estado actual en el que estamos, el no tener un pie de fuerza suficiente, el no tener el personal suficiente, el no tener a la gente tranquila, sí puede ser una falla en el servicio y por tanto una responsabilidad estatal. Yo creo que en este caso, en Barranquilla, que es una de las ciudades principales más tranquilas dentro de toda esta escalada de violencia, hay que llamar la atención de los alcaldes y los gobernadores, porque la situación sí es muy grave y la situación sí amerita que ellos se hagan responsables de haber abandonado a la población en esta escalada de violencia. Este fue uno de los temas que me pidieron ustedes en la respuesta a las historias cuando les pregunté de qué queríamos hablar, el tema de la legítima defensa versus la justicia por mano propia. Hay muchos otros temas que vamos a seguir tocando todas las semanas. Lo más importante que hay que llevarse de esta entrevista es que jamás hay que culpabilizar a la víctima. La víctima, cuando sale a perseguir y termina herida o fallecida, jamás es la culpable de lo que ocurre. Hay que poner el dedo en la persona responsable. Las autoridades que con su desidia y su negligencia ha permitido que la ciudadanía y la sociedad colombiana se encuentren en estos momentos en una total zozobra y en un total abandono por parte de las autoridades. Hay que exigirle a nuestros alcaldes y gobernadores, hay que exigirle a la Policía Nacional. Basta ya de que los criminales se sientan cómodos en la ciudad de Barranquilla, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Cali, en la ciudad de Medellín, en todo el país.